grandes participantes, pues les agradecemos a ellos por su tiempo, presentándolo aquí al ingeniero Santos Ramón. Él es al ingeniero Jorge Nakawa, perdón, gerente de la unidad de mina de Cusi. Él se encuentra actualmente en México, es ingeniero de minas y tiene experiencia en diferentes países de Latinoamérica, como Perú, Ecuador, México, Argentina, entre otros. Al ingeniero Maximiliano Alarcón, él se encuentra en Chile, es ingeniero de minas y jefe de proyectos, investigador del laboratorio de Delfos y fundador del South 22. También nos acompaña el ingeniero Jorge Tarra. Jorge Tarra es de Colombia, él es ingeniero en minas y metalurgia, se desarrolló como ingeniero de planeación a corto plazo y está culminando sus estudios de la maestría en recursos minerales en Colombia. Y el ingeniero Santos Ramón, que él es de Perú, es director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y sus estudios de posgrados en operaciones y logísticas en Centrum del MBA en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Pues participantes, muchas gracias por encontrarse el día de hoy aquí. Sé que su carrera tiene una gran experiencia cada uno de ustedes y nos agrada poder compartir con el mundo todos sus trabajos que han realizado hasta el día de hoy. Una vez más, muchas gracias. Para nuestra primera pregunta, porque el día de hoy vamos a hacer un tipo de recuento del año 2020, cómo nos ha azotado pues esta pandemia a nivel de todo el mundo, a nivel mundial. Ok, queremos saber ustedes qué piensan, cuál fue el reto más difícil en su trabajo en este año 2020. Tal vez nos pueda ayudar con un poco de su experiencia, ingeniero Santos. Bien, muchas gracias, José, muchas gracias a Román y a los auspiciadores. Bueno, el reto que hemos tenido en este año, pues, ha sido, en un primer momento, nivelarnos la revolución industrial con el tema de la revolución digital, ¿no? Entonces, en Perú no estábamos acostumbrados, no estaba normado tampoco el tema del teletrabajo. Ha sido un poco incómodo, pero sin embargo sí se han adaptado. Gran parte de digamos, de las empresas mineras han tenido que llevar esa actividad. Entonces, por ahí el reto fue eso, en un primer momento, acomodarse al avance digital de la tecnología que sí se disponía, pero no se utilizaba. Entonces, lo curioso fue eso, que se sabía de la tecnología existente y se empezó a utilizar. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado tenemos que también pues en el Perú fue muy difícil porque las inversiones cayeron a nivel mundial, pero en el Perú se sintió fuerte, fuerte, ¿no? Aquella inversión al inicio no fue lo que estaba en 6 a 2 millones de dólares, entonces eso hizo que también se sienta fuerte el efecto. Pero vieron de todo, ¿no? Hubieron de todo, hubieron empresas que sí funcionaron casi un 80-90%, así como también hubieron empresas mineras que estaban a menos del 50% de la capacidad operativa, ¿no? O sea, sí se presentó ese caso. Claro, sí, tiene toda la razón. ¿Y qué realidad, pues, nos puede decir ingeniero Jorge Nakawa? ¿En México se presenta algo similar a lo que está pasando en Perú? Bueno, gracias por la invitación, José Daniel, a Cristian y a Promay. Para comenzar, yo creo que hay una gran diferencia marcada con Perú en el sentido de que en Perú la minería es, digamos, es una actividad esencial, es el 40% de su PBI. En México bordea entre el 14 y 15% del PBI el tema minero. Comenzando por ahí. Segundo, creo que el reto un poco más grande ha sido aprender a operar en plena pandemia, siendo muy creativos y mejorando la productividad, porque en el caso de la mina donde yo opero, que fue de plata, o es de plata, el precio cayó hasta casi los $12 la onza, ¿no? Cuando los forecasts estaban en 17. Con eso operábamos casi a
casi a ras con ras, ¿no? O sea, casi no se tenía mucha rentabilidad. Al caer a 12, tuvimos que ser muy, muy creativos para poder operar, pero sobre todo aprender a operar con plena pandemia es un tema que sí tuvimos que aprender generando protocolos de seguridad, cercos sanitarios, que han costado tiempo y mucha creatividad, dinero para poder de alguna manera lograr mantenerse, ¿no? Y no ocurrir como hay minas, creo que en varias partes del mundo tuvieron que declinar o cerrar, dado la coyuntura que se dio por esta pandemia, ¿no? Claro, claro que sí. No sé cómo fue por Chile, Maximiliano. Gracias, Jorge. Gracias a todos, primero que nada, por la invitación, a Promain, a Cristian y a José Daniel. Nosotros en Chile tuvimos una particularidad bastante especial. Si bien, como en todos los sectores productivos, nos pegó, tuvimos que adoptarnos a las nuevas medidas y a la nueva realidad de poder operar con distanciamiento físico, proveer de mascarillas o cubreboca a los operadores, a los trabajadores en general que iban a estar en terreno, ¿no es cierto?, en la mina. Pero si nos vamos al tema más macro, no nos pegó tan fuerte en temas productivos. No te sabría decir por qué, pero en los grandes números no estuvimos tan mal. En general, hasta en algunas operaciones se superaron lo que se tenía proyectado en los budgets y en los planes para el año. Y el precio del cobre, que es nuestro principal nuestra principal minería, la minería más grande en Chile, está enfocada en el cobre, ¿no es cierto? No sufrió grandes variaciones a principio de año, cuando empezó a impactar acá en Chile, o llegó ya el COVID a Chile, tuvimos una baja de precio y quizás por ahí nos manejamos un poco mejor, pero hoy en día ya se está operando totalmente familiarizado con esto. Obviamente nos tuvimos que adaptar a dejar de lado el trabajo presencial, que en muchos equipos, sobre todo en equipos como lo que yo trabajo y lidero, que es un área de proyectos, donde uno trabaja con equipos multidisciplinarios, que el trabajo de la inmediatez de la presencia te facilita mucho. Tuvimos que adaptarnos y ser muy creativos también en ese lado. Pero lo demás, como de a poco nos hemos ido digitalizando y va en esas vías la minería, o la gran minería en Chile, no tuvo grandes complicaciones que te podría decir, no nos impactó de gran forma. Pero sí tuvimos que reaccionar rápido y ser muy hábiles y muy rápidos en dar una respuesta a una contingencia que es a nivel mundial y que no podíamos manejar. No. Buenísimo. Buenas tardes. Primero que todo, gracias a Promay, a José, a Cristian por la invitación. Saludo a los compañeros panelistas. Yo creo que la realidad en Colombia no fue diferente a la que se vivió en Chile, México y Perú. Digamos, el tema del COVID a nivel personal y lo que se veía en la industria, se creía que de pronto no iba a trascender las fronteras y llegar hasta nuestros proyectos. Sin embargo, en marzo se decreta en Colombia el aislamiento preventivo y el cese preventivo de actividades. Las operaciones mineras, digamos, en esa etapa inicial se vieron un tanto afectadas. Pero si comparamos con el resto de los sectores productivos de Colombia, podríamos decir que el sector minería fue el menos impactado. Esto debido a la forma como se desarrollan los proyectos mineros. Sabemos que los proyectos mineros se ubican en zonas alejadas de los cascos urbanos, entonces eso facilitaba de pronto que el personal que estuviera en los proyectos pudiera seguir laborando sin tantas restricciones como las demás industrias económicas del país. Podríamos decir que
Colombia, por la escala de producción, por los proyectos, no somos un país minero, vamos en ese camino. Digamos, los tres minerales que aportan, tienen el mayor aporte a nuestro PIB, son el níquel, el carbón y el oro. En el oro se vivió algo muy particular porque, como todos saben, este año ha sido el año donde el precio del oro tuvo su top. Estuvimos por encima de los $2,000 por onza, y a eso también le favoreció el tema de que la TRM también estuvo alta en Colombia. Entonces, digamos, en marzo, cuando inicia el tema del COVID, se da una pequeña recesión en todo el tema de producción, pero podríamos decir que en abril los proyectos reanudan totalmente su producción, y ese declive que se tuvo en el mes de marzo se recuperó en abril, y digamos la producción ha sido algo constante y sostenido. Digamos, hubo baja de producción en carbón, pero yo diría, no lo asociaría directamente al COVID. En Colombia se presentó algo muy particular. Proyecto Cerrejón, que es la mina que mayor produce carbón en Colombia, entró en huelga, entonces eso afectó totalmente la producción, pero empresas como Drummond, que también son productoras, Prodeco de carbón, mantuvieron sus producciones. Entonces podríamos decir que a nivel de empleo en el tema del COVID, nos adaptamos, los proyectos se sincronizaron con el tema de la virtualidad. Digamos, los proyectos mineros tienen esa facilidad por la modalidad operativa. Trabajamos en campamentos aislados, periodos largos. Lo que sí sucedió es que las comisiones de trabajo cambiaron rotundamente. Acá se manejan comisiones 14/7, 21/7, 22/8, y las empresas se vieron obligadas a cambiar ese tipo de comisiones por 30/10, 60/20, y implementar medidas como prueba de COVID rápido a todos sus empleados para permitir la salida y el ingreso de los empleados al proyecto. Y hablando del tema del COVID, muchos gobiernos se vieron obligados a tomar medidas para con la minería, ¿no? Muchos pues declararon a la minería como actividad esencial, como lo mencionó el ingeniero Jorge Nakagawa, pero esto no fue de un momento a otro. Algunos apareció la pandemia y declararon como actividad esencial a la minería al inicio, otros pasaron 2 semanas hasta un mes, ¿no? ¿Qué pasó en el país donde ustedes laboran, ¿no? ¿Qué postura tomó el gobierno para enfrentar el COVID con la minería? ¿La declaró como esencial o qué pasó con la minería? ¿Qué nos puede compartir? En el caso de México, al día 31 de marzo nos llega una comunicación donde la minería pasa a ser no esencial. Sobre todo mineras que estaban cerca a municipalidades, que se dicen acá, que serían las pequeñas distritos, no sé cómo lo dicen en cada país, pero no son pueblos pequeños, son unas urbes más o menos medianas, y las que estaban cercas a estas, se solicitó su cierre. En uno de los casos fue el mío, ¿no? Pero la otra operación que tenemos nosotros como Sierra Metals aquí, sí puede operar, dado que ellos se encuentran, digamos, alejados de zonas muy urbanas, ¿no? Solamente tienen campamentos mineros, ¿no? Por lo tanto, sí, al inicio nos pegó, pero luego el gobierno, a presión también del grupo minero, tuvo que dar a la minería como un tema, una actividad esencial, y pudimos aperturar a fin de mayo. Bueno, nosotros también en el caso del Perú, sí se hizo todo un cronograma de reinserción de la actividad minera, sí la consideraron como actividad esencial, pero fue escalonada, ¿no? O
sea, no fue en su totalidad el 100%. Fue una primera etapa en la cual entró primero la gran minería, en la segunda etapa ya entró la mediana minería y después la pequeña. Entonces, gradualmente se fueron incorporando, pero sí se fue dando, digamos, medidas para poder que se reincorpore el sector productivo. Sabiendo, como se mencionó hace un rato, que la industria minera en el Perú es muy importante, ¿no? En el caso de Colombia, yo creo que el sector minero fue el que inicialmente arrancó. Acá también fue considerada esencial y, como le decía en la primera pregunta, por el modo operativo de las operaciones mineras, digamos que el riesgo salud en los empleados se reducía. Era mucho más fácil hacer un control porque el personal iba a estar en su campamento y no iba a tener, digamos, salida a los cascos urbanos. Había un mejor control. Y también otra implicancia fuerte es todo el tema que marca la minería en Colombia. O sea, en Colombia se llevan décadas tratando de posicionar la minería en el país porque el aporte que hace al Producto Interno Bruto es considerable. Y en este año en especial, donde en Colombia se han iniciado proyectos importantes, más que todo de oro, y hay otros por iniciar, entonces se le dio un poco de prioridad al sector minero, por la condición como opera, por el tema de empleabilidad y por el aporte neto que hace a la economía. Por acá, por el lado de Chile, en realidad, la minería fue considerada una actividad esencial desde el principio. O sea, no tuvimos nunca una restricción de operación por parte de alguna legislación gubernamental. Obviamente, como lo mencioné anteriormente también, tuvimos complicaciones como sector por el tema de los desplazamientos, sobre todo zonas que estaban en cuarentena. Acá se implementaron cuarentenas eh, parciales en algunas regiones, y poder controlar un poco los contagios y controlar qué personas qué operadores o qué personal iba a hacer, a subir a las operaciones. En un principio no se tenía tanta claridad quién eran los grupos más de riesgo, quiénes no. Ese tipo de complicaciones se presentaron, pero ninguna cosa directa de la legislación gubernamental. Fuimos siempre considerados un sector esencial. No se implementaron los permisos especiales de trabajo y ese tipo de cosas para trasladarse tanto por los sectores que estaban ya en cuarentena o aislados, ¿no es cierto? Y también los movimientos en los toques de queda, que nosotros aún mantenemos un toque de queda nocturno, que es desde las 12 a las 5 de la mañana. Entonces hay desplazamientos en ese horario de personal a lo largo del país. Entonces están autorizados mediante permisos especiales. En general, por parte de una medida gubernamental no tuvimos una restricción a la operación. Sí, por efectos de la misma pandemia en sí, no por política gubernamental. En la parte de Ecuador, en cambio, se ha realizado, pues, dando a la minería una prioridad, siendo uno de los factores primordiales de aporte para el Producto Interno Bruto. Como es similar al caso de Colombia, se ha buscado durante décadas poder darle un realce a la minería, ya que es una fuente que se está explorando en realidad para poder crecer. Se ha estado trabajando por medio también de las autoridades gubernamentales, siguiendo el ejemplo de Chile, ya que Chile pues cuenta con gran experiencia en minería. Y gracias a esto, ahora en la pandemia, lo que más ha aportado en esta crisis económica ha sido la minería. Ecuador, como pueden ustedes ver, no es solo un país petrolero, sino que Ecuador tiene un gran aporte minero que recién lo estamos buscando y ahora pues se le está dando el valor que merece este aporte económico. Pero yo quiero hacer otro aporte tomando algo que dijo el ingeniero Santos y el ingeniero Maximiliano, que también en Colombia fue muy similar. O sea,
No hubo restricciones, lo único que el Ministerio de Salud pidió a cada uno de los sectores que presentara sus protocolos para poder operar. Entonces la demora en que entrara un proyecto otro fue la demora en que esos proyectos, el tiempo que esos proyectos se tomaron para implementar los protocolos y obtener la aprobación por parte del Ministerio de Salud. Entonces, digamos, la demora en operación, más que por el Ministerio, fue directamente por los proyectos mineros. Justamente, Jorge, en esa parte quería llegar. ¿Qué sucede cuando uno hace recién el protocolo y tiene en cuenta que se ha desplazado un tiempo que no está previsto? Y por esa razón, y por aportar también económicamente nuevos protocolos, nuevas medidas de seguridad sanitarias, han tenido consecuencias en los costos de la operación, tanto sea por el tiempo de retraso o por la inversión para la respuesta sanitaria que tiene que dar la mina. Sí, efectivamente, o sea, los costos los podemos mirar desde varios puntos de vista. Digamos, cuando entra eso, los proyectos están operando, hay personal en las operaciones. Yo diría un primer costo fue el agotamiento de ese personal que estaba al inicio en los proyectos, porque mientras se presentaban los protocolos y se hacían las operaciones, ese personal que se encontraba en los proyectos no pudo salir del proyecto. Y estamos hablando que de pronto eran personal que ya iba a cumplir su comisión de descanso, digamos 22 días, le tocó esperar un mes, 15 días más. Eso representa un agotamiento porque sabemos que en los proyectos mineros las jornadas son exigentes. Y a nivel de costos económicos también hubo una inversión fuerte porque se tuvieron que implementar, como lo decíamos, protocolos que exigían la instalación de duchas, la instalación de medidores automáticos para toma de temperatura, pruebas de COVID rápido. Entonces, de acuerdo a la magnitud del protocolo que se implementaba, era la exigencia económica que le iba a demandar a cada uno de los proyectos mineros. Entonces, digamos, sí hubo unos costos asociados a ese lapso entre presentar y aprobar y ejecutar. Jorge Nakagawa, usted como gerente, ¿qué nos puede decir sobre estos costos, tanto por pandemia, como retrasos, como medidas sanitarias? A ver, en caso nuestro, el primer grupo que entró tuvo que quedarse, como dijo Jorge Tarra, un lapso de tiempo más. Tuvimos que aprender en el camino qué tipo de protocolos utilizar, viendo realidades de otros países, viendo lo que solicitaba la autoridad. Primero hacíamos pruebas rápidas nada más cuando llegaban de sus descansos y los subíamos. Luego pasamos al tema de hacerles cuarentena 5 días en un hotel, pasar prueba molecular y hacer guardias tuvimos guardias de hasta 28 días más 5 de cuarentena y 7 de descanso. La gente se empezó a desgastar bastante. Luego bajamos a 21 días de trabajo, 7 de descanso y 5 de cuarentena. Actualmente estamos moviéndonos en eso, pero hemos tenido que darles upgrade a la gente. ¿En qué sentido? Estamos dándole horas extras cuando están en la cuarentena. En la cuarentena se les paga el día más unas 2 horas extras. Cuando están acá, hemos tenido que habilitar. Nosotros, al estar cerca a una pequeña ciudad, todos vivían allá. Ahora hemos tenido que adquirir terrenos, comprar habitáculos prefabricados y tenerlos aquí. O sea, ya no pueden moverse hacia la ciudad, están acá nomás a 3 minutos de la mina ahora, en unos campamentos que hemos tenido que habilitar, tratando de darle las condiciones, ¿no? Con sus servicios, sus zonas de esparcimiento y todo ese tema, ¿no? Esto yo puedo decir que impactó primero en la eficiencia de la gente. Sistemas de trabajos largos, salen cansados, estresados.
el tener que invertir en poner las cabañas y todo lo que eso conlleva. Eso, en mi caso, que no somos una mina de 1.200 toneladas día, ¿no? Nos impactó en $3 al costo, $3 por tonelada, directamente mensualmente, ¿no? Que tuvimos que asumirlas, y ahorita cómo enfrentamos eso hemos tenido que, más que mejorar la productividad en tonelaje, es mejorar las leyes. Al subir un poco las leyes, hemos podido menguar un poco, mejorar las ventas, por lo tanto, el impacto se ve, digamos, menorado, pero igual. Es un costo que ya, inclusive, nosotros lo hemos puesto en el budget 2021, porque no tenemos ahorita seguridad ni que lleguen las vacunas, ni que esto tenga un control, ¿no? Va a ser un gasto que todavía vamos a tener que asumir como parte del costo operativo, no sé, yo creo que va a ser más allá del 2021 aún. Bueno, en nuestro caso, en Perú, yo creo que al igual que en Chile, nosotros somos una industria pues acostumbrada a un alto estándar de seguridad, fuerte, y como somos mineros por naturaleza, entonces sabemos que ese estándar de seguridad es debido pues al alto riesgo del tipo de actividad que se realiza. Entonces, para nosotros ha sido fácil adaptarnos al tema, solamente añadir a todo el estándar que ya existe, solamente añadir el tema de los protocolos del COVID, ¿no? Que no ha sido mucho más cosa. Entonces, quizás eso también, entiendo a Maximiliano, a nuestro amigo de Chile, por qué Chile tan rápido no ha sido afectado, porque estaba ya acostumbrado. Y Perú también de alguna manera entró, por eso la gran minería en su primera etapa. ¿Por qué? Porque tiene alto estándar de seguridad, por el nivel de riesgo que se tiene en Perú. Sin embargo, gradualmente las otras mineras de menor capacidad, poco a poco, de acuerdo al cronograma que se dio del gobierno, se tuvieron que ir adaptando gradualmente. ¿Afectaron en costos? Sí, afectado de alguna manera, pero yo creo que, digamos, ha sido ya eso absorbido, ¿no? Es absorbido por la producción que se ha tenido. Bueno, pero si hacemos una comparación con hace 60 años atrás, la minería, pues, en Perú, tú trabajabas 12 meses y descansabas un mes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en los últimos años, las últimas generaciones, nos hemos acostumbrado al famoso 1 por 1, pues, ¿no? 14 por 14 o 28 por 14, y que si alguien nos dobla 28 días ya nos estresamos, ¿no? Pero yo he tenido oportunidad de estar 3 meses en una mina sin salir y salir una semana de días libres, ¿no? Entonces, la actividad ha cambiado bastante, ¿no? La forma de trabajo ha cambiado, el nivel de exigencia, o sea, todo ha cambiado. Y con esto de la pandemia nos ha obligado todavía a cambiar ya incluso la forma de trabajo así remoto como lo estamos haciendo ahora, y en fin, o sea, pero yo creo que sí, en general en el mundo es de alto riesgo la minería por el tipo de actividad que tiene, y que es necesario llegar a esos extremos y que hay que considerar esos costos dentro del programa, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Como decía el ingeniero Santos, nosotros acá en Chile, como bien mencionaba Santos, estábamos pseudo preparados ya. Además de que somos una actividad riesgosa, que tenemos altos riesgos, teníamos altos estándares de seguridad, ya previos incorporamos la exigencia y las medidas necesarias para prevenir y controlar si había algún contagio y ese tipo de cosas, que sí nos aumentan un poco los costos, como mencionan ustedes, pero en general el impacto se vio como lo mencioné en un principio, la productividad perdonó todo, o sea, quizás aumentaron un par de centavos el costo directo de la libre cobre, pero en muchos casos se produjo mucho más, entonces mientras lleguen los números grandes bien, en general no ha sido un tema a conversar. Y además además de tener altos estándares de seguridad, nosotros estábamos bien preparados, o habíamos tenido un pequeño ensayo, porque nosotros 5 o 6 meses antes tuvimos un estallido social acá en Chile, que también nos complicó y complicó los accesos a las ciudades, el transporte del personal. Se hizo un testeo del teletrabajo en esa etapa previa, entonces se nos hizo muy rápido y muy fácil poder adaptarnos a esta modalidad más virtual, que
si bien tuvo un impacto muy negativo este estallido social en temas económicos y otros temas positivos pueden ser también, nos ayudó a estar más preparados y estar más dispuestos a una modalidad de trabajo a distancia, más que nada para los casos de supervisión, que son los casos que hemos permitido acá en Chile que mantengan el trabajo a distancia. Los operadores obviamente no, en algunas operaciones más tecnológicas, lo que es teniente, algunos sectores de Andina y algunas operaciones más de Codelco, y hoy en día BHP en algunas de sus operaciones y en algunos sectores es que están operando ya a distancia, muchos desde acá de Santiago, sus operaciones que están a 1.300, 1.400 kilómetros de distancia, lo que permite mucho más control. Pero en general, sí, no tuvimos grandes efectos en términos de costos para la operación. Sí, en términos de trabajo y de forma de trabajar, pero es harina de otro costal, como se dice acá en Chile. Yo quisiera hacer una consulta a todos en cada país, ¿no? Por ejemplo, yo creo que deben tener controles similares, pero aquí tuvimos que aprender y adaptarnos. ¿Qué hacemos, no? Como le digo, entran, llegan de sus descansos, se van a cuarentena, a un hotel, les hacemos prueba molecular y todos los negativos suben a la unidad por su espacio de trabajo. Pero cuando salen de la unidad, les hacemos a todos una prueba rápida, siempre, sí o sí, para que vayan a sus casas, ¿no? No sé si eso también se hace en Perú, en Chile, en Colombia, o cómo están haciendo sus protocolos. De repente hay algunas cosas que podríamos cambiar en ese sentido, ¿no? Creo que no hay un protocolo estricto o inflexible en todo lado, ¿no? Creo que hay cosas que podemos ir aprendiendo. En Bueno, mi caso... perdón. Sí, siga, Sí, ingeniero. sí, No, siga. bueno, disculpa, acá en Perú sí, la gran minería hizo el protocolo de la prueba también en la salida, pero se ha podido ver que la prueba rápida no es confiable 100%, y en las últimas semanas el mismo gobierno lo dijo que no era confiable. O sea, de alguna manera es un saludo a la bandera, porque en la prueba rápida puede salir negativo, pero de repente sí estás con el virus y recién en la prueba molecular sí te lo va a decir. Entonces, es bien relativo, pero sí lo que sí es muy importante es la disciplina y mantener lo que es el distanciamiento, ¿no? Los EPPs, o sea, eso es más que cualquier otra cosa. O sea, la disciplina en ese sentido es muy, muy importante. Sí, acá también, acá en Chile, en general, se hacen test rápido, PCR, que se llaman acá los test moleculares, cada 2 semanas en muchos casos. Los turnos acá en Chile en general no son tan intensos como en la gran minería, al menos como en otros países. Acá el turno más intenso es el 7x7. Los otros son 4x3 o 4x4. Y teniente que tiene su turno particular de 6x1, 6x2, 6x3, pero que trabajan 8 horas diarias, tienen 3 turnos día. Pero en general se ha controlado con una exigencia mayor y una supervisión mayor del uso del EPP y un distanciamiento social. Con eso se ha mantenido bastante raya y no han habido grandes brotes, al menos no en las grandes operaciones. Hubo en un proyecto en particular, en el norte hubo un brote más o menos importante y los sindicatos, los trabajadores pidieron paralizar y se paralizó el proyecto. No así la operación, no la producción. Entonces, quizás el impacto de esto se va a ver un poco más en el largo plazo, lo vamos a ver más adelante. Pero sí, acá no hay un protocolo único, cada operación y cada minera tiene su protocolo, pero en general son muy similares. Y a lo que más se le hace hincapié es al uso del tapaboca, la mascarilla y al distanciamiento. Y estar pendiente de eso y hacer conciencia también que finalmente el cuidarse uno cuida al resto. Y finalmente que contagiar a una persona es contagiar a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a ellos. Entonces, hacer esa conciencia, finalmente cuidarse uno para cuidar a los demás. Eso es básicamente lo más importante que se ha tratado de hacer más hincapié en la operación. Y bueno, tocamos el último punto. Y viene el interrogante. ¿Qué nos espera en la minería este 2021? ¿Qué opina el ingeniero Santos Ramón?
Bueno, en nuestro caso ya se ha visto que hay un leve crecimiento en cuanto al tema de personal laboral, ¿no? Recuerden que Perú, digamos, somos una minería 50% cobre prácticamente, y el precio hemos visto que en la primera etapa, en el caso del cobre, hasta marzo de este año, sufrió una fuerte caída porque la demanda pues cayó tremendamente en China y en fin. Pero de marzo en adelante, la tendencia ha sido alcista y es alcista. Entonces, de alguna manera, para el caso del Perú, y me imagino por los hermanos de Chile también, o sea, es favorable, toda vez que la demanda en China ha cambiado, el tema digamos, de la recuperación post-COVID se está dando con mayor énfasis en cuanto al consumo. Esto también nos va a llevar a futuro el tema de la introducción de vehículos eléctricos, que va a hacer que también de alguna manera se incremente este consumo, ¿no? Entonces, por ahí yo lo veo para el 2021 sí con buena expectativa. En el caso de Perú, en metales preciosos sí, no. O sea, ustedes saben que en el caso de metales preciosos no maneja el consumo, la demanda a los países asiáticos, a China, por decir, sino más está en función al tema del dólar. Y es más especulativo, ¿no? Es más especulativo porque, por ejemplo, el oro estuvo muy bien hasta agosto, tenía una tendencia de crecimiento su precio hasta agosto de este año, pero cuando hablaron de la vacuna del COVID que salía, empezó a bajar el precio. Entonces, ¿por qué? Porque es un metal de refugio, digamos, tiene otro tipo de comportamiento, no está en función a la demanda por consumo, por crecimiento de las industrias o de la población, tiene totalmente otro manejo. Entonces, en el caso de Perú sí preocupa el tema del oro a futuro, para el próximo año. Pero en el caso del cobre no, lo vemos con mucha expectativa y felizmente que Perú, como les digo, tiene más, creo yo, la producción de Perú en minería, más del 50% es cobre, entonces de alguna manera somos por ahí bendecidos y creemos que la situación laboral se va a ir incrementando también poco a poco, ¿no? Bueno, en el caso de Colombia, como lo dije al inicio, nosotros por los niveles de producción y los tipos de proyectos, digamos, no somos un país minero, estamos buscando esa línea, no somos el caso de Perú, Chile, que son considerados país minero. Sin embargo, la línea que se maneja en la economía nacional tiene el sector minero como uno de sus pilares. De hecho, año tras año, todos los planes de gobierno se vienen implementando de tal manera Ok. En el caso de Chile, sabemos que ya estuvieron prevenidos para prácticamente un poco para este tipo de pandemia en la parte de minería. ¿Esperan aumentar sus proyectos? ¿Esperan aumentar con esta etapa que han venido desarrollando durante el 2020? Mira, en general, lo que yo creo que va a suceder, para no repetir un poco lo mismo que han Sí. dicho los demás, acá en Chile la situación laboral va a ser más o menos la misma que tuvimos para el 2021, la misma que tuvimos el 2020. No creo que mejore mucho, si bien dicen que al principio, el primer trimestre van a empezar la vacunación y eso podría traernos una normalidad, volver a al estado que estábamos anteriormente. Lo que se maneja es que al menos hasta septiembre, octubre del próximo año vamos a seguir en esta misma modalidad, en temas de forma de trabajo. Por el lado de productividad, hoy en día ya se está viendo una pequeña reactivación de lo que es el área de proyectos, se están buscando nuevas metodologías, nuevas formas y cómo estar mejor preparados aún. Ha visto un gran potencial en la parte digital que ya estaba iniciando el potenciamiento de todos los análisis de Big Data, minería de datos, poder digitalizar muchos procesos y dar más ayuda al operador finalmente en la toma de decisiones. Y eso se ha ido potenciando y eso es lo que ha buscado hoy en día la industria. En términos de productividad, yo creo que vamos a estar
de la misma forma que hemos estado todo el último año y como mencionaba el ingeniero Santos, el precio del cobre hoy en día está espectacular para nosotros. O sea, es un gran precio y todos queremos aprovechar este buen momento. Entonces, probablemente lo que esperaríamos es que aumentemos un poco las productividades y se den algunos apuros, algunos proyectos que estaban un poco más frenados y empiecen a aparecer proyectos más pequeños y proyectos de contingencia. O sea, esperamos una reactivación muy alta durante el próximo año para el mundo minero acá en Chile. Yo creo que adicional a lo dicho por Santos y por Maximiliano, hay una oportunidad que se ve, por ejemplo, puedo contar el caso nuestro. Este, Generalmente todos sabíamos que el oro iba asociado a la plata. Si subía el oro, subía la plata. Si bajaba el oro, bajaba la plata. Pero en este año hemos podido observar que el oro se disparó y la plata se quedó. Lo que podemos sacar de eso es que a partir del mes de julio, más o menos, la plata empezó a subir y se fue a 28, 30. Y mi opinión es que la plata ahora empezó a caminar sola. La plata está ahora en 24, que no es malo. Pienso que va a haber muchas minas de plata que van a tener la oportunidad con estos precios de reactivarse en el mundo, pero también hay minas como la donde estoy, que también tiene plomo y zinc, y no lo vendíamos como tal, pero ahora teniendo esta oportunidad del precio del oro, del plomo, zinc, que están bien, los subproductos han empezado a tomar una muy, muy grande importancia. Entonces, las mineras lo que están haciendo es tratar de ver qué subproductos tienen que puedan procesar haciendo pequeños cambios o adicionando algunos procesos a las plantas procesadoras para que puedan sacar estos subproductos y paguen parte del costo operativo y digamos que el producto principal quede como rentabilidad neta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es una oportunidad que va a tener la minería, sobre todo en aprovechar los metales que tienen buen precio y sacar y asociar los subproductos que tengan y potenciarlos para poder hacer más rentables sus operaciones, ¿no? Perfecto, ingeniero. Les agradezco muchísimo el tiempo pues que nos han dedicado el día de hoy. Sabemos que ustedes son personas muy ocupadas que están el día al día trabajando en la minería y sus conocimientos son de gran ayuda para todas las personas que están interesados en este ámbito minero. Les agradecemos al ingeniero Maximiliano Alarcón de Chile, al ingeniero Santos Ramón que se encuentra en Perú, al ingeniero Jorge Nakagawa que se encuentra actualmente en México. Si hay alguno de nuestros participantes que se encuentran ahora en medio de Zoom o Facebook Live, si necesitan alguna pregunta para nuestros panelistas, los invitamos que lo hagan ahora, o en caso contrario, pues ya sería el final de nuestra transmisión y pues esperamos unos segundos para darles oportunidad a nuestros invitados que nos están viendo. Ok, nos indican cómo ven en el panorama para el 2021. Esa pregunta creo que ya la hemos respondido, ¿no? Sí, Sí, la correcto. tratamos. Sí, esa pregunta ya la hemos respondido, fue la última pregunta. Sí, bien. Ok, listo. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos enterarnos un poco de su experiencia y su forma de ver la minería. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la Gracias. invitación. Ha sido Muchas gracias por la invitación. Bien. un gusto poder charlar con colegas de diferentes partes y escuchar sus realidades y los planes que están haciendo, ¿no? Creo que hay algunos a seguir para poder nivelar en algún momento los conocimientos de minería a nivel Latinoamérica, ¿no? Yo creo que eso es bueno, que nos vean como un grupo unido para poder competir con Europa, que es otro grupo unido, y así sucesivamente. Sí, justamente esa es la base de este podcast. Contexto Minero se basa en dar realidades de Latinoamérica con diferentes puntos de vista, tanto de pequeños mineros como somos en Ecuador,
y grandes mineros como lo es Chile. Así que una vez más, muchas gracias por su tiempo. Sí. Cuídense. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Un por abrazo. conversar con todos. Un Muchas abrazo, gracias. muchas gracias. Emiliano.